Muy buenos días, amado de Mesa Alfarero. Te saluda Pastora Luz de la Nación de Colombia. Gracias por escucharnos, compartirnos y expandir reino. Gracias a las radios y plataformas digitales que nos escuchan y comparten. Amado de Mesa Alfarero, vamos a Génesis en esta semana 41-45, que nos está hablando de que Faraón quitó su anillo, lo puso en mano de José, le hizo vestir ropas de lino, lo hizo subir a un carro y le dijo: tú serás el segundo al mando. Yo soy Faraón, pero sin ti ninguno alzará su mano ni su pie en toda la tierra de Egipto. ¿Sabes qué? Esta historia que está consignada en este verso bíblico, en estos versos nos habla del triunfo y del sueño de José. José el soñador, el que años atrás había tenido un sueño. ¿Cuál es el tuyo, amado Mesa Alfarero? ¿Cuál es tu sueño de niño? ¿Cuál es tu sueño de adulto? ¿Estás caminando en ese propósito de Dios? José, hijo de Jacob, solo tenía 17 años cuando empezó a soñar sueños de grandeza. Había un potencial, había un destino y una eternidad escrita en José para cumplir como la hay en ti y en mí. Y hay 3 verdades para los soñadores. Primero, tu sueño va a amenazar el sueño de los demás, porque es el sueño de Dios. Segundo, los soñadores jamás dejan de soñar. No dejamos de soñar. José tenía sueños de manera constante. Soñó que el trigo se rendía delante de él, luego luna, estrellas. Y en tercer lugar, los soñadores entendemos a otros soñadores. ¿Sabes por qué? Si tú tienes un sueño y es el sueño de Dios, déjame decirte que calificas para un milagro. Cuando José estaba en la cárcel, interpretaba los sueños de los que estaban allí. Y podemos hablar de 3 cosas para que tus sueños formen destino, para que tus sueños transformen tu destino. Y lo primero es que se necesita la voluntad tuya para vivir y caminar en el sueño de Dios. Esa persistencia para superar todos los obstáculos que el enemigo quiere traer. José tuvo que superar violencia, esclavitud, prisión, sequía. ¿Qué has tenido que soportar tú por el sueño de Dios en ti? Se necesita voluntad para ser exitoso. Dios no te dará un sueño mediocre porque sabe que necesitas, que te complementa. Y se necesita voluntad para servir a Dios, caminar en el plan de Dios, en la eternidad de Dios que está escrita en nuestros corazones. Cuando los hermanos de José lo querían matar, él estaba sirviendo en casa de su padre. La verdad y la voluntad de Dios es que tú y yo cumplamos su sueño, y el Espíritu de Dios nos guía a toda verdad porque es el Espíritu de verdad. ¿A quién estás escuchando para caminar en el sueño de Dios depositado en ti? Él te mostrará el Espíritu de Dios. Afuera, en el mundo, hay un espíritu de engaño, mentira y error. No oigas falsas profecías. Ten el discernimiento espiritual que debe tener cada hijo de Dios para escuchar la voz de Dios. El Espíritu no te guiará a una decepción, sino a la verdad. Recibiremos poder cuando venía el Espíritu Santo sobre nosotros. Entonces dentro de ti está el poder de tomar decisiones guiadas por el Espíritu de Dios. El Espíritu Santo nos ayuda a caminar en ese propósito que necesitamos, porque ser un soñador nos puede llevar a una vida de soledad cuando no caminas dentro del propósito y de la eternidad de Dios. Pero el Espíritu de Dios traerá convicción para que no te distraigas, para que no caigas en tentaciones, sino para que busques hacer siempre la voluntad de Dios revelada por el Espíritu Santo. Él, el Espíritu de Dios, mantiene nuestro sueño relevante para que conozcas esas maravillas de Dios. Amado de Mesa Alfarero, si tu sueño es el sueño de Dios, calificas para un milagro. Jamás Dios te dará un sueño que no vas a poder cumplir. Él sabe la capacidad que hay en ti para hacerlo, pero el enemigo pondrá siempre distracción y le pondrá el ojo al soñador y al que tiene ese destino, esa eternidad escrita en su corazón. Porque un sueño de Dios es un plan de Dios, es propósito de Dios. Por tanto, si tu sueño es el de Dios, tiene fecha de cumplimiento. Aleluya. Déjame decirte, amada Mesa Alfarero, que es el tiempo del cumplimiento de los sueños. Como llegó el tiempo donde Faraón colocó ese anillo, colocó esa ropa, lo colocó al mando, este segundo semestre es el tiempo de ese cumplimiento, porque el tiempo perfecto de Dios entra en ese cronos nuestro, y llegó el tiempo de su kairos, llegó el tiempo de su eternidad, llegó el tiempo del cumplimiento. Y calificas. Cuando Dios ha hablado, ahí inicia el verdadero problema del enemigo con los hijos de Dios. Porque si usted está embarazado y embarazada de un sueño y propósito de Dios, nos volveremos blanco del enemigo. José soñó un sueño en el cual Dios revelaba
la posición donde lo quería llevar. Y le costó. Le costó cárcel, le costó cisterna, le costó tener a Putifea detrás. Pero todo por un sueño que pudo entender y al que pudo llegar. Amada mesa alfarero, en este segundo semestre es tiempo del cumplimiento. Déjate guiar por el Espíritu de Dios, que te revele el camino por el que debes conducir, el que endereza los caminos y los pasos torcidos para que puedas llegar. Pero necesitas escuchar al Espíritu de Dios porque los tiempos son difíciles y el engaño y el error está afuera. Hay mucha gente hablando, muchos falsos profetas, mucha profecía mentirosa, mucha máscara. Pero hoy el Espíritu de Dios te va a guiar a ese propósito. Y si ya lo conoces, camina en esa eternidad. Porque calificas para un milagro. Que el enemigo no te desanime, no te distraiga. El Espíritu Santo quiere respirar nueva vida sobre tus sueños. No subestimes lo que Dios puede hacer. Sabes, el papá no nos entrega lo que queremos, sino lo que necesitamos para cumplir este propósito y este destino. De ti depende, sigue soñando, sigue creyendo, rodéate de soñadores, rodéate de gente espiritual que realmente pueda como tú escuchar y ser guiado por el Espíritu de Dios. Lámpara de Jehová es el Espíritu del hombre. Vamos, amado, en mesa de alfarero, tiempo de oír la voz de Dios, de caminar en el propósito y que el sueño de Dios, como dice la adoración, nada impedirá que el sueño de Dios se cumpla en mi vida, se cumpla en tu vida. Nada impedirá que lo que Dios dijo de mí se cumpla. Aleluya, Señor, gracias por lo que están escuchando Mesa de Alfarero, por los que se van a suscribir a nuestro canal. Que tu sueño, Padre, en ellos se cumpla, que puedan entender esa eternidad, que califiquen para ese milagro, que escuchen la voz del Espíritu, porque cada hijo de Dios es guiado por el Espíritu de Dios. Es mi oración, amada Mesa de Alfarero. Fuerte abrazo, no te desconectes y que las cosas más lindas y hermosas te sigan sucediendo. Aleluya.